que, vertidos a dólares actuales, en el año 2008 serían 88.000 millones de dólares, y que nunca en nuestra historia fueron reclamados. Coetáneamente con eso, un elemento para consolidar el dominio. Pelefort comisiona a un capitán, Alexander Gillespie, para que por las noches visiten a las familias más importantes de contrabandistas. El contrabando de cueros era lo que movía la economía de Buenos Aires y de Montevideo. El cuero, el costo era cero, porque se le sacaba el ganado marrón, que era el ganado salvaje. Un cuero se embarcaba de contrabando en Buenos Aires, pagándole a sus vendedores 4 pesos fuertes, 1 libra esterlina. Y de ahí se embarcaban el Havre. Entonces se concentraban y se vendían a 16 pesos fuertes, a 4 pesos fuertes, 16 libras esterlinas. ¿Por qué el cuero costaba tanto? Porque todo lo que ahora se hace de plástico o de goma, en aquel entonces se hacía de cuero. Muebles, ropajes, carruajes, arneses, monturas, calzados para los ejércitos de guerra. Era la civilización del cuero y era la economía del cuero. Salían de Buenos Aires 1 millón de cueros por año de contrabando. Y los contrabandistas constituían el sector dominante económicamente. Los virreyes no podían contra los contrabandistas. Los virreyes que hicieron sancionarlos y ponerle fin a sus hechurías fueron asesinados. Pedro Melo de Portugal y Milena y otro que no recuerdo. Consecuencia: Gillespie visita a los contrabandistas y les ofrece el siguiente contrato: que adopten ser súbditos británicos en secreto, y como contraprestación, Gran Bretaña les garantiza y protege su vida y su fortuna y la de sus descendientes hasta la extinción de los tiempos. Esto es para siempre. Obligaciones por parte de los súbditos británicos en secreto, bajo el gobierno español o bajo otra forma de gobierno que viviera, proteger siempre los intereses británicos. Vamos a un ejemplo. Primer decreto de Belfort: desígnase administrador de la aduana de Su Majestad Británica en el puerto de Buenos Aires a José Martínez de Hoz. El libro de Gillespie fue firmado por 58 personas, como lo documentó muy bien Atilio García Melid en su obra Proceso del Liberalismo Argentino, aparecida en 1958. Pero el libro con todos los nombres no apareció nunca. Yo por primera vez 32 de esos nombres los publico en mi libro. El doctor Loisien Ambrosí de la Universidad de San Isidro descubrió en el año 2002, en un memorando del Foreign Office, que Cornelio Judas Tadeo Saavedra y Juan José Castelli habían aceptado ser súbditos británicos en secreto. Y Gillespie, en otra obra, Mi estadía en Buenos Aires, dice que también firmaron el libro del compromiso Belgrano y Paso. Tenemos así, entre los nombres, figura por ejemplo Leguizamón. ¿Quién era Leguizamón? El ascendiente de Onésimo Leguizamón, el que en 1933, concurriendo a firmar el pacto Roca-Ranciman, manifiesta en Inglaterra al llegar: la Argentina, aunque no figure en los mapas, es y será parte del Imperio Británico. Ahí nace
lo que José Luis Torres llamó la oligarquía maléfica argentina. Los vitalicios que se repiten en la historia. En la toma de las Malvinas estaban a cargo el teniente coronel de Marina Federico Pinedo. Y Federico Pinedo, lo traigo en mi libro, Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, donde por primera vez, después de un trabajo terrible, pude encontrar el expediente original que se instauró acá por la pérdida de Malvinas y publicarlo en forma integral, que en la síntesis del índice dice lo siguiente. Vamos a leerlo. El comandante de la corbeta de guerra Clio de Su Majestad Británica expresa al comandante de la corbeta de guerra Sarandí, teniente coronel don José María Pinedo, lo siguiente: que él creía que la toma de Malvinas había sido negociada entre ambos gobiernos, Londres y Buenos Aires, que lo atribuía a cuestiones que había con los norteamericanos, que él, después de cumplir sus órdenes, daba vela a Buenos Aires. Esto es terrible. Después de usurpar un pedazo del territorio, venía en la capital del país a decirle: señores, les he usurpado el territorio. Que la amistad y el comercio seguirían como siempre. El comandante de la Sarandí, teniente coronel José María Pinedo, dice que mis oficiales, exceptuando uno, eran ingleses y toda mi tripulación era inglesa. Me contestaron todos a uno que ellos eran ingleses y pertenecían a esa misma marina que habían servido y que no podían hacer fuego contra su pabellón. Que las instrucciones que se me dieron me prohibían hacer fuego contra ningún buque de guerra extranjero. Quiere decir que en vez de custodio estaba de visitante. Que yo era el que tenía que romper el fuego con una nación en paz y amistad con la República Argentina. Guerra de Malvinas, 1982. Masacraban tropas que hicieron proezas. Actos de martirio y de heroísmo. Chicos de 18 años. Hundieron el crucero General Belgrano. Morían tenientes de la Fuerza Aérea que estrellaban sus máquinas volantes contra los cruceros ingleses por el Banco de Londres. Y las empresas británicas seguían girando fondos en Inglaterra con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque el tratado del 2 de febrero, anglo-argentino del 2 de febrero de 1825, prohíbe que en caso de guerra se interrumpa el comercio con Gran Bretaña ni que puedan realizarse embargos, secuestros o requisiciones militares de ninguna índole. El comercio por sobre la dignidad nacional y por sobre la soberanía. Pinedo es evidentemente un descendiente de los firmantes del libro de Gillespie. Gran batalla de la defensa. Del 1 al 7 de julio de 1807. Ahí nace el ejército argentino. El proceso Whitelock. Leemos lo siguiente. Fiscal General del Reino. Teniente General Whitelock, ¿con cuántos hombres pensaba usted a partir de Buenos Aires? Con 10.000, señor. ¿Cómo ignoraba que el enemigo tenía formado un ejército en proporción de 5 a 1, 50.000 hombres, a lo cual se sumó todo el vecindario, prestándole ayuda logística? Teníamos regimientos de patricios en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja. 6.000 vinieron de Paraguay, 2.000 de Uruguay, 10.000 del Alto Perú, los arribeños. En total 50.000 personas. Segunda pregunta, armados y disciplinados. No hubo la novela del agua y la sed hirviendo fue una falacia. Colaboraron los habitantes de las casas, los dueños de casa, cargando los fusiles que eran disparados. Los fusiles dispararon un solo tiro, el fusil de